y el sujeto emite ese tipo de comportamiento y no con o sea, con la no emisión, ¿no? Anterior de esos comportamientos que son ahora necesarios, o sea, si se trata de un déficit. También es de utilidad conocer la evaluación que ha seguido el problema, su historia. Esto sirve también para extraer las posibles determinantes que a lo largo del tiempo provocarán una mayor o menor incidencia, ¿no? O sea, la repetición de estos. Vamos a hablar de las expectativas y objetivos. Aquí se intentará descubrir cómo es que el paciente ha dado frente a esa situación. O sea, si a lo largo de todo este proceso y que, o sea, se ha hecho algo para cambiarlo y qué comportamientos concretos desea tener en lugar de lo que está ocurriendo, ¿no? En la actualidad, o sea, qué es lo que él quisiera. Y también qué expectativas tiene sobre su futuro o a partir del contacto que ha tenido con el psicólogo. Respecto a cómo enfrenta el problema, o sea, tendríamos que saber si hubo pasividad, si hubo resignación, o sea, si ya simplemente lo aceptó y no quiso hacer nada más, no quiso generar un cambio, o tuvo un comportamiento activo de enfrentamiento al problema, o sea, dijo, sí, ¿sabes qué? Yo tengo que mejorar y voy a hacer esto, esto y el otro. O también de buscar ayuda, ¿no? En caso ya no pudiera solo, simplemente, y es una muy buena opción, recurrir a algún profesional o una persona de confianza. Podríamos preguntar más o menos qué cosa ha hecho usted hasta ahora para intentar cambiar o solucionar el problema que usted tiene, ¿no? Si ha buscado solucionarlo por sí mismo, si buscó ayuda profesional, si ha investigado sobre tratamientos, si es que ya tiene algún tratamiento y qué resultados le ha dado. Luego, unas preguntas adecuadas también podrían ser como que tendría que ser su funcionamiento, o sea, concreto, para que usted considerase que ya existiría un problema, o sea, un cambio radical en su comportamiento para que él recién ahí considere que tiene algún tipo de problema, ¿no? También podrías decirle como, o podríamos decirle como que me gustaría que usted me describa con todos los detalles posibles cómo le gustaría a usted comportarse frente a algunas situaciones que para usted resulten un problema. Por ejemplo, eh, evitación de problemas, o por ejemplo, evitar siempre los problemas, eh, querer estar solo, o por ejemplo, si siente que va a comenzar a estar bajo mucha presión, simplemente dejarlo todo e irse, cómo es que le gustaría confrontar esas situaciones, ¿no? Y bueno, finalmente es importante conocer qué es lo que espera el paciente, ¿no? O sea, con el contacto directo que tiene eh, con el psicólogo. Ya que puede suponer como que algo muy distinto a la realidad. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay algunos pacientes que creen que de alguna manera mágica el entrevistador, el psicólogo, simplemente va a poder solucionar con, mira, yo tengo un proceso que va a resolver todos tus problemas. Es una expectativa irreal. La mayoría de veces los procesos demoran, entonces ellos creen que simplemente pagando van a obtener un resultado irreal, ¿no? Pero para saber esto podríamos preguntar como que, o sea, ¿qué es lo que esperas ¿qué es lo que espera usted al conseguir, o sea, al finalizar la intervención, ¿no? ¿Cómo crees que le irá con estas intervenciones? ¿Y qué expectativas tiene usted al respecto, ¿no? Al respecto. Todo esto es para saber si sus expectativas son muy elevadas, ¿no? Como lo mencionó anteriormente. Y bueno, por último tenemos la finalización de la entrevista. Aquí el entrevistador se hace preguntas cruciales cuando esté formato, bueno, cuando esté formando en este procedimiento como cuándo terminará la entrevista y cómo terminar la entrevista. Y la respuesta que se le podría dar a la primera pregunta sería, o sea, la primera pregunta de cuándo terminará la entrevista sería cuando se tenga la información suficiente, ¿no? Sobre el comportamiento del paciente. Con cada paciente, por supuesto que es distinto.
y se necesita esto para poder determinar, ¿no? Y saber o sea, en relación con la importancia del problema, si se está ante un problema psicológico o no. El entrevistador también deberá haber realizado previamente unas preguntas que hayan dado respuesta a, a preguntas que están dentro de una pauta, ¿no? Y si en caso no es así, deberá replantear las preguntas para poder obtener respuesta de los aspectos que faltarían en este caso. Si por diversas razones el entrevistador no llegara a obtener todas las respuestas que él necesita, tendría que permanecer eh, en el mismo nivel, ¿no?, de preguntas hasta llegar a conocer ese punto. Todo esto es con el fin de no ir dejando temas sin cerrar, ya que esto se notará cuando llegue el último apartado de la entrevista y no se posee suficiente información. Lo mejor, o sea, si no llegaste a obtener toda la información que requieres, o sea, como que paso por paso, vamos a decirlo así, lo mejor sería no progresar en el siguiente, ¿no? Porque habría que regresar a ese, o sea, en el que no obtuviste la información completa. Eh, en la mayoría de estos casos, los pacientes, bueno, mm, se llegan a incomodar, ¿no? Porque se preguntan como que, ¿por qué me está haciendo tantas preguntas sobre el mismo tema si yo ya le brindé la información que necesitaba? ¿Por qué habría de darle más? Pero obviamente ellos no saben que uno está buscando, ¿no?, que uno tiene un objetivo y es por ello que se realizan tantas preguntas referente a lo mismo. Eh, bueno, sobre el cómo terminar la entrevista, sería, luego de realizar la última pregunta, se le puede informar al paciente que con ella, o sea, con esta pregunta, ya se ha terminado la fase de preguntas exhaustivas sobre el problema y sobre su vida, ¿no? O sea, como que ya no va a estar bajo cuestionario. Asimismo, se le puede comunicar que otra información, en caso sea necesaria, se le va a hacer, o sea, se va a proceder a preguntarle, ¿no? Y bueno, los procedimientos que se pueden emplear sobre si es un cuestionamiento, autorregistros, etc. Eh, Podríamos dar un ejemplo de la utilización del modelo de entrevista conductual. Vamos a comenzar como que con el sujeto. Es una chica de 22 años que vive en Madrid, está cursando el cuarto ciclo de su universidad. Su familia vive en una ciudad apartada al norte de España. Vive con una roommate, estudia psicología y bueno, la roommate estudia psicología y es por ello que decide ir a terapia, ¿no? Porque ella le aconseja. Luego tenemos la estructuración del rol de entrevistador y entrevistado. Aquí se le informa sobre la necesidad y utilidad de la entrevista, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente. El resguardo sobre su intimidad, la confidencialidad, el proceso que se va a seguir y la necesidad de la disposición del paciente. También hablaremos sobre los pasos en la realización de la entrevista, la delimitación de la conducta problema. Eh, Aquí informa que no sabe, o sea, eh, la chica de 22 años informa que no sabe qué es lo que sucede con su vida. Se encuentra totalmente desorientada porque le parece que no está teniendo un control sobre su vida. Y ha llegado a un punto en que, bueno, se siente totalmente sobrepasada, ¿no? Es a un punto de quisiera tirar la toalla y, bueno, definitivamente esto la tiene muy asustada porque no es algo que pueda controlar. Cree que no puede con los estudios, ella piensa que le fue mal en sus pruebas del fin de semana y, bueno, está también pensando en retirarse, o sea, retirarse de los cursos. Dice que se encuentra en un proceso en que no le da tiempo entre las clases, los laboratorios y los trabajos, no le da tiempo de poder estudiar, por eso se agobia demasiado y se paraliza porque no sabe qué hacer, simplemente se queda sin reacción. La última vez que se presentó su problema fue hace 15 días, donde tuvo un atracón de comida. Ella estaba muy angustiada estudiando y siempre piensa en que no le va a alcanzar el tiempo. Entonces simplemente se fue a la cocina por una taza de té y en eso dijo voy a acompañarlo con unas galletas. Pero sacó galletas, sacó un montón de comida y simplemente comenzó a comer, a comer, a comer hasta que no pudo más y tuvo que ir al baño para provocarse el vómito. O sea,
Luego de eso se fue a su cuarto a descansar porque simplemente estaba muy cansada después de ese proceso, ¿no? Eh, y bueno, durmió un par de horas y cuando se levantó tomó algo ligero y miró la televisión por un rato. Es como si eso le hubiera dado una sensación de placer, pero un placer malo, ¿no? Hablaremos sobre la importancia del problema. En relación a los estudios, le afecta porque pierde parte del poco tiempo que maneja. Entonces, tenía, no sé, 6 horas para estudiar y 5 horas y media fue todo ese proceso. Eh, bueno, además piensa que si no puede controlarlo, ella cómo va a poder terminar su carrera. Y con respecto a su casa, bueno, la verdad es que no le afectaba mucho hasta que un día su compañera la vio, ¿no? Pero con respecto a sus padres, pues simplemente ella está sola, entonces se siente mal porque siente que los engaña, o sea, que les están mintiendo porque siempre le dices que está bien, pero no es que ellos sepan, ¿no? Bueno, no tiene amigos, si sales con los amigos de la chica que es roommate, la compañera de piso, y cuando sale tampoco es que pueda disfrutar al 100% porque siempre está pensando en su problema, ¿no? Que lo lleva consigo y no se lo puede contar a nadie. Luego vamos a hablar sobre que ella está muy interesada en si empezará y creerá que todo puede cambiarse, ¿no? O sea, ella estuviera muy interesada o si creyera que todo esto tuviera un posible cambio. Para ella lo mejor que podría pasar es despertar de este mal sueño, o sea, que no se bloqueará al estudiar y que no se dieran los atracones y que pudiera sacar buenas aplicaciones sin tener dificultades. Si no hay un cambio, cada vez eh, se hunde más y más en esto, ¿no? O sea, piensan que va a comenzar a dejar los cursos y cada vez va a ser peor, se descontrolaría más y bueno, ella dice que terminaría loca. Según los parámetros de la conducta problema, aquí a ella le sucede, o bueno, sucede normalmente los fines de semana y solo una vez por esos días. O sea, por ejemplo, sucede el viernes y ya no sucede hasta el próximo fin de semana. Y en los últimos meses ha estado pasando todos los fines de semana. A excepción de uno que se fue a la playa, y no lo hizo porque estaba con sus padres, ¿no? Ahí fue su peor recuerdo, o sea, estaba intentando concentrarse en estudiar, pero no lo consiguió, así que se hizo un té y empezó a comer pastas surtidas hasta que terminó y luego pasó a las galletas y se comió media docena y así hasta que no pudo más. Eh, Luego de eso simplemente fue al baño, forzó los vómitos, pero llegó su compañera de piso y la vio. Entonces ese fue un momento crucial porque alguien la descubrió. Ella se sintió terrible, se sintió una piltrafa y simplemente se sintió muy avergonzada, ¿no? Porque se sintió totalmente expuesta. Total, o sea, al comienzo lo negó totalmente, rotundamente, hasta que luego lo terminó aceptando. La vez que fue más leve fue cuando tuvo un atracón y vómitos, pero no se fue a dormir. Buscó un té, muchos dulces, porque en su casa casi todos comen dulces, y simplemente terminó con el vómito, pero decidió no ir a dormir, simplemente se fue a la sala para que no se dieran cuenta sus padres, ¿no? Porque no estaba sola. Ahora ella se encuentra en la peor etapa. El tiempo que dura este proceso es como que 5 horas y media, justo lo que mencioné anteriormente. Desde que comienza en el cuarto con el hostigamiento, ¿no? Porque tiene que estudiar y que no le va a alcanzar el tiempo. Desde que va a comer y luego cuando va a vomitar y luego 2 horas que duerme. Todo eso es un periodo de 5 horas y media, ¿no? Eh, los determinantes de la conducta problema para ella serían como que aparece siempre de la misma manera, o sea, cuando está sola, por la tarde, durante un curso en los fines de semana y en el verano es cualquier día. Siempre está estudiando, mayormente tiene en el estómago como que una sensación de mezcla, dolor y hambre. Algunas veces le sucede cuando está aburrida
eh, cuando come experimenta sensación de placer que, que se va transformando en un malestar, ¿no? Hasta que vomita. Después se encuentra cansada físicamente, obviamente por lo que ha sucedido. Y la cama es como su centro, ¿no? O sea, termina de hacer eso y va a la cama directo porque es como su refugio. Ahí ella se duerme y se desconecta totalmente de todo. Antes siempre está pensando en todo lo que debe hacer, ¿no? Y cree que no le va a alcanzar el tiempo, o sea, ya se adelanta y pronostica que todo va a salir mal. Mientras come cree que está como poseída, sabe que si no para va a seguir así, vomitando, vomitando y eh, después de que sucede eso, o sea, del vómito, después cree que no tiene control sobre sí misma, ¿no? Y cómo es que, o sea, se pregunta cómo es que podrá sacar adelante la carrera y ser una persona normal, o sea, sin tener ese tipo de problemas. Ahora, desde la primera vez que ocurrió esto, fue, según nos cuenta, en mayo del año pasado. Se encontraba en plena época de entrega de trabajos y preparación para los exámenes finales. Y el problema fue empeorando. En el verano solo fue un par de veces y no volvió a ocurrir hasta noviembre y diciembre. El problema fue que retomó con fuerza en enero, después de la Navidad. O sea, lo relaciona claramente con tener que estudiar en momentos cercanos a exámenes. No sabe a qué se debe. Siempre estudió mucho y no le había sucedido antes, entonces no le encuentra explicación. Ella no hizo nada especial para mejorar o solucionarlo, simplemente lo dejó pasar. Eh, le gustaría, le encantaría que las cosas sean como antes, pero simplemente no hace nada. Le gustaría que o sea, pueda vivir sin angustia al tener que estudiar, o sea, saber que tiene que estudiar simplemente ya se predispone a la situación. Y bueno, poder comer solo como que le gustaría comer simplemente como antes, ¿no? Algún dulce, algún platillo de pastas, sin llegar a vomitar. O sea, es toda la información que se ha obtenido, es muy completa y desde ahí se puede partir para comenzar un proceso, ¿no? De ayuda al paciente. Ese es un ejemplo, pero claramente hay muchos más complejos y extensos. Entonces, no, en ese complejo fue un poco más detallado para poder explicar todo lo anterior, pero no fue tan teórico, sino eh, más de campo. Bueno, muchas gracias profesora, gracias por la oportunidad y gracias por la oportunidad y bueno, esta fue la presentación o sea, acerca de la entrevista en la infografía. Muchas gracias, buenas noches.